vamos a resolver un problema de cinética de partículas. Vamos a empezar leyendo el problema. Dice, determina la magnitud de la fuerza, aquí vamos a empezar a poner los datos, con la que debe ser jalada la caja, cuya masa es de 5 kilogramos, aquí está otro dato, si recorre 3 metros, esa es la distancia recorrida, en 2 segundos, este es el tiempo. Partiendo del reposo, velocidad inicial 0. Sobre una superficie rugosa con la que tiene un coeficiente de fricción de 1/4. Ahora, ya que tenemos los datos, entendamos con calma el problema. Esta caja será jalada por esta fuerza y deberá recorrer a partir del reposo 3 metros a lo largo de 2 segundos. Quiere decir que se va a acelerar. Está originalmente en este punto, está en reposo, tendrá que recorrer 3 metros y el tiempo que pase en recorrer esa distancia deben ser 2 segundos. Por lo tanto, su velocidad se irá incrementando en esta misma dirección. Eso quiere decir que se va a acelerar en esa dirección. Ahora lo que sigue es hacer los diagramas, el de cuerpo libre y el diagrama cinético. ¿Qué debemos dibujar en el diagrama de cuerpo libre? Las fuerzas. ¿Qué fuerzas están aplicadas sobre el cuerpo? Primero está su peso. Después está la normal por el contacto con el piso. También tenemos la fuerza P que se ejerce por la cadena. Pero además, como el problema dice que la superficie es rugosa, la superficie del piso no va a permitir que se deslice libremente hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción tiene que ir hacia la izquierda. Ahora, como ya sabemos que la caja sí se va a deslizar a lo largo de la superficie, entonces debemos calcular la fricción como la fricción cinética. Y para calcularla, basta con conocer el coeficiente de fricción cinética, y eso es de 1/4. Así que aquí tenemos todas las fuerzas dibujadas. Ahora en el diagrama cinético dibujaremos la masa por aceleración. Como ya habíamos deducido de las características del problema, solamente se puede acelerar hacia la derecha. Ahora nos hace falta escribir las ecuaciones de movimiento. Estas dos ecuaciones son la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Como la aceleración coincide con el eje X, entonces solamente aparece en la ecuación de movimiento de X. Pero como la aceleración no tiene componente en Y, entonces la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Para la primera ecuación de las fuerzas en X vemos componente para la fuerza P y también la fricción, pero además observamos que la fuerza P, o al menos su componente en X, debe ser positiva y la fuerza de fricción debe ser negativa. Es decir, P por el coseno de 30 es una componente de P y la fricción que va hacia la izquierda va a negativo y multiplicamos el coeficiente de fricción que no tiene unidades por la fuerza normal. La masa del cuerpo ya es conocida, es de 5 kilogramos. Y finalmente se multiplica por la aceleración que no conocemos. Para la suma de fuerzas en Y tenemos la componente vertical de la fuerza P, que es P por seno de 30 grados por ser opuesta al ángulo. Además tenemos toda la fuerza normal positiva porque va hacia arriba y todo el peso que es negativo porque va hacia abajo. Y como ya habíamos dicho, la aceleración es 0, por lo tanto se iguala a 0. Dejándola de una forma un poco más cómoda, nos queda esta ecuación. Veamos cuáles son nuestras incógnitas. Observamos que entre las incógnitas se encuentran la magnitud de la fuerza P y la magnitud de la fuerza normal, pero también está el valor de la aceleración. Sin embargo, en los datos observamos que tenemos información suficiente para escribir las ecuaciones cinemáticas. Y de las ecuaciones cinemáticas debemos obtener el valor de la aceleración con estos datos. Así que ahora debemos recordar esas ecuaciones que nos aprendimos de memoria en el tema de cinemática de partículas. Esta es una de esas ecuaciones.
También podríamos escribirla así. De tal manera que observamos que de este lado nos queda la diferencia de posiciones. Es decir, si el cuerpo se mueve 3 metros, entonces x menos x0 son 3 metros. La velocidad inicial del cuerpo es 0, dado que empieza en el reposo. El tiempo es conocido, lo podemos sustituir aquí y aquí. Sustituyendo todos los datos conocidos nos queda así. La distancia recorrida son 3 metros, la velocidad inicial es 0 y el tiempo es 2. Ahora, lo único que nos queda es despejar la aceleración. Y la aceleración es 1.5 o 3 medios. Con el valor de la aceleración ya la podemos sustituir en la primera ecuación de movimiento, de tal manera que observamos que ahora tenemos dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones tienen dos incógnitas, por lo tanto se pueden resolver con la calculadora. Ahora, resolviendo el sistema de ecuaciones, nos queda que la normal tiene este valor, aunque por lo pronto no nos interesa. Pero el valor de la fuerza P necesaria para que el cuerpo se mueva 3 metros partiendo del reposo a lo largo de 2 segundos debe ser de 19.9 newtons. Bien, resolvamos este problema. Primero vamos a observar de dónde salieron todos estos datos. El problema dice, calcule la rapidez partiendo del reposo. Ese es un dato. La caja de 2 kilogramos es otro dato. Pero leamos la parte de la rapidez. Calcule la rapidez que alcanzará la caja en 8 segundos. Quiere decir que debemos escribir esa pregunta de esta manera. Estamos buscando la rapidez que depende del tiempo. Claro, ya nos dan el valor del tiempo en 8 segundos. Si se le aplica, continuamos, si se le aplica la fuerza de 20 newtons. Hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético. En el diagrama de cuerpo libre, como ya sabemos, deben ir todas las fuerzas. Esas fuerzas son la del peso, que es vertical y hacia abajo, la fuerza normal, que se produce por la compresión de la superficie inclinada, que en este caso es un plano inclinado, queda como algo como esto, ese sería su normal. Además tenemos la fuerza de fricción por ser una superficie rugosa. Esta fuerza de fricción debe ser tangente a la superficie y como ya sabemos que el cuerpo se desliza a lo largo de esa superficie, entonces la fricción debe ser su fricción cinética. Por eso es que se calcula coeficiente de fricción cinética por la normal. Y finalmente tenemos la fuerza de 20 que está levantada 30 grados respecto a esta línea. Y esta línea es paralela a la superficie en la que se está deslizando la caja. Y claro, como parte del reposo y va aumentando su velocidad conforme va jalando la fuerza de 20 newtons, entonces la aceleración tendrá que ir en esta línea. Y esa línea es paralela al plano inclinado. Eso quiere decir que si queremos que nuestras ecuaciones de movimiento no tenga aceleración en el eje Y, debemos tener la aceleración montada totalmente sobre el eje X, es decir, que nuestro eje X coincida con esa línea. Vamos a hacer que coincida el sistema de referencia, es decir, su eje X con el plano inclinado. Por eso es que vamos a cambiar este sistema de referencia, en lugar de que esté totalmente horizontal y vertical, tiene esta pequeña inclinación. Ahora, con esa inclinación, vean que la línea que nos interesa es la del eje Y y la del eje X. La del eje X pues está muy claro aquí, también está en la línea punteada, y el eje Y está muy claro con el eje normal. Sin embargo, vean que si seguimos esa línea en verde, esta línea ya no coincide ahí el peso. El peso está separado 15 grados de esa línea y esa línea es la que lleva el eje Y. Por lo tanto, a la hora de hacer
la suma de fuerzas en X y en Y, la fuerza de 2G, es decir, el peso, debe tener componente horizontal y componente vertical, o mejor dicho, componente en X y componente en Y. Ahora vamos a hacer las ecuaciones de movimiento. Empecemos con la suma de fuerzas en el eje X, que es donde está montada totalmente la masa por aceleración. Si vemos esta fuerza de 20, basta con que la multipliquemos por el coseno de 30 grados para obtener una fuerza que vaya en la misma dirección que el eje X. El caso de la fricción simplemente es negativa, y para el caso del peso necesitamos multiplicarla por el seno de 15 grados, porque esa pequeña línea verde es nuestra componente del peso sobre el eje X. Así que tenemos 20 por el coseno de 30, después menos la fricción, que será menos 0.3 por la normal, y finalmente tenemos al peso, el peso primero. Ya dijimos de dónde salieron el seno de 15 grados, porque queremos el opuesto al ángulo. Pero el menos quiere decir que si yo pudiera continuar esta fuerza en esta dirección, observen que su componente sobre el eje X va en sentido negativo. Y finalmente la masa que ya conocemos de 2 kilogramos y queda por supuesto como masa porque la fuerza P estaba en newtons. Y lo tenemos que igualar a una aceleración, pero con esta ecuación no es suficiente porque tenemos dos incógnitas, la normal y la aceleración. Vámonos a la suma de fuerzas en Y, que afortunadamente, como tenemos este sistema de referencia, ya lo podemos igualar a 0, porque no hay aceleración en el eje perpendicular a la superficie sobre la cual se desliza la caja. Ya utilizamos 20 por coseno de 30 para la componente en X. Ahora vamos a utilizar 20 seno de 30 para la componente en Y. Después, la fuerza normal está totalmente montada sobre el eje Y, así que es simplemente más N. Pero una vez más, la componente del peso que ahora nos interesa es la componente sobre el eje Y, que queda así. Como va contraria a este sistema de referencia, debe ser negativa, y la multiplicamos por el coseno porque es adyacente al ángulo. Y finalmente se iguala a 0. De esta última ecuación, como la única incógnita que tenemos es la normal, despejamos y nos queda este valor. Verifíquenlo, por favor. Si sustituimos ese valor de la normal en la primera ecuación, es decir, en la suma de fuerzas en X, podremos despejar el valor de la aceleración. Pero esto no es lo que nos piden, no estamos buscando la aceleración. Lo que estamos buscando es qué rapidez alcanza después de que pasan 8 segundos. Pero ahora ya sabemos que debe estar sujeto a esa aceleración. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora a las ecuaciones cinemáticas. Y recordando las que nos vamos a aprender de memoria o ya nos aprendimos, tenemos esta, donde podemos observar que la velocidad depende de una función del tiempo. Claro, parte del reposo, esto va a ser 0. La aceleración ya es conocida y el tiempo también es conocido. Así que sustituyendo los valores, esta operación me va a dar el valor de la velocidad, la cual es 38.2. Y por favor verifiquen estos datos que efectivamente sean los que corresponden. De esta manera hemos calculado la rapidez partiendo del reposo que va a alcanzar la caja de 2 kilogramos en 8 segundos, después de que se le aplicó una fuerza de 20 newtons y se deslizó sobre una superficie rugosa. Esa rapidez es de 38.2 metros sobre segundo.